En este video vamos a compartir información valiosa sobre las abrazaderas y las tijas para sillín de bicicleta. Vamos a mencionar la importancia de las abrazaderas, los tipos, los diámetros y cuándo es necesario reemplazarlas. Asimismo, vamos a hacer una revisión de los postes o tija de sillín, los diámetros y los materiales en los que están fabricados. Y finalmente también vamos a señalar los criterios para saber el diámetro de la tija o el poste que usa tu bicicleta. Pues de esta manera, cuando desees reemplazar la tija o abrazadera, sepa solicitar la que corresponde para tu bicicleta. Empecemos entonces hablando de las abrazaderas. La abrazadera viene a ser un componente bastante pequeño pero indispensable. La abrazadera de sillín viene a ser un componente fundamental en la bicicleta. Su función es ser el cierre de la tija del sillín y soportar enormes fuerzas. Asimismo, esta pieza se encarga de mantener la tija del sillín a la altura deseada en el cuadro y que no se baje repentinamente. Otra función importante es mantener la tija en la posición que deseas, facilitando el regulado de la altura del sillín y asimismo adaptarlo a tu confort y necesidades de conducción dependiendo del tipo de manejo o el tipo de recorrido o terreno en el cual te muevas. Las abrazaderas de tija de sillín suelen ser ajustables y pueden tener diferentes diseños y mecanismos de sujeción, como por ejemplo pueden usar pernos o palancas o sistemas de liberación rápida, que va a permitir entonces apretar o aflojar la abrazadera de manera sencilla. A la hora de comprar un cierre de sillín o abrazadera es importante entonces tener en cuenta el diámetro, la calidad del material y la presión de ajuste. ¿Cuántos tipos de abrazaderas o cierre de sillín existen? Vamos a ver que el diámetro de la abrazadera para sillín se corresponde con el diámetro exterior del tubo de sillín de la bicicleta. No confundir con el diámetro de la tija del sillín, que es el diámetro interno. En cuanto a la sujeción de la abrazadera, hay dos tipos. Un sistema de cierre rápido y otro con tornillo. El cierre rápido te va a permitir modificar la altura del sillín o desmontar la tija del sillín rápidamente sin herramientas, incluyendo una palanca que permite apretar o aflojar la abrazadera sin necesidad de herramientas. Esta es una de las más preferidas por los ciclistas que por seguridad se llevan el sillín a todas partes. La otra forma de ajuste de las abrazaderas viene a ser la fijación por tornillo roscado. Requiere en este caso una llave para ajustar la tensión. Este sistema es bastante seguro, es sólido, aunque la intervención de herramientas implica entonces más tiempo para la instalación, para el ajuste o para retirar o reemplazar. Ahora, hablemos qué abrazadera es adecuada para tu sillín. Para elegir el diámetro adecuado de la abrazadera hay que fijarse en la información del cuadro, por ejemplo, o por defecto hay que medir directamente el diámetro exterior del tubo de sillín y para ello será necesario retirar o en todo caso también podemos retirar la tija del cuadro del sillín para buscar la información en la parte inferior que suele estar tallado o suele estar estampado. En cuanto al sistema de cierre, si el cuadro y la tija del sillín son de aluminio, podrías utilizar una abrazadera de cierre rápido. Sin embargo, si uno de los elementos es de carbono, recomendamos en ese caso que elijas una abrazadera de cierre con tornillo para respetar entonces el cierre indicado y de esa manera no dañar ningún componente. Entonces ten en cuenta que si eliges una abrazadera, pues el tipo de bicicleta, los materiales y la calidad de la abrazadera van a ser importantes. Otro elemento que podría ser importante es cuando sustituir la abrazadera del sillín. Las circunstancias en este caso pueden ser muchas, pero no todas son evidentes. Algunas sí, por ejemplo, como los signos evidentes de desgaste, la corrosión, pequeñas fisuras, deformidades o cualquier otro tipo de daño que se vea a simple vista. Cualquiera de estos síntomas implica riesgo para el sillín, para la tija y naturalmente para el ciclista.
La sustitución de la tija de la bicicleta también puede obligar a que cambies la abrazadera debido a algunas incompatibilidades entre los componentes. No es lo habitual, es decir, normalmente si cambiamos la tija, no necesariamente estamos cambiando la abrazadera o debemos cambiarla, ya que las abrazaderas son piezas regulables y adaptadas a un amplio rango de bicicletas, aunque sí es cierto que existe una importante diferencia entre las abrazaderas para bicicleta de carretera y las de ciclismo de montaña, que por lo general estas últimas son más robustas que las primeras. Una interrogante que puede concluirse de lo anterior es: ¿saber el diámetro de la tija nos permite elegir la abrazadera correcta? Pues sí. Si conocemos el diámetro de la tija, ya sea porque hemos verificado la información en la parte inferior de la tija o hemos usado un instrumento para medir, entonces esto va a ser importante si estás buscando reemplazar la abrazadera, pues vas a solicitar una abrazadera para un cuadro que usa una tija con un diámetro determinado y de esa manera van a darte o vas a conseguir la abrazadera que corresponde para tu cuadro. Pero hablemos antes un concepto, definamos qué es la tija, qué es el poste para sillín de bicicleta. La tija puede definirse como un tubo fabricado, por lo general en aluminio, en carbono o en acero, los materiales en los que se fabrican, y este elemento se va a encargar de unir el tubo del asiento del cuadro con el sillín de la bicicleta. Estos materiales, es decir, aluminio, carbono o acero, son elegidos fundamentalmente porque ofrecen unas magníficas prestaciones en términos de resistencia, de flexibilidad, de amortiguación y de ligereza. De manera habitual, los diámetros más frecuentes que vamos a encontrar en la bicicleta son las siguientes. Si tenemos un cuadro de acero, en cuanto a los modelos de bicicletas antiguas o incluso bicicletas actuales, el diámetro de la tija más frecuente es 25.0 o 25.4. Luego, cuando estamos en los cuadros de aluminio, de carbono y de acero también, vamos a encontrar 27.2. Luego también tenemos las 27.4, que viene a ser una medida no estándar, poco usada, normalmente se usan en los cuadros mecanizados. Luego tenemos 28.6, también es usada rara vez en los cuadros, normalmente en los cuadros Giant y en algunas bicicletas plegables, y los materiales de estos cuadros normalmente es acero. Luego tenemos 30.6, vamos a encontrar en las bicicletas Specialized, Iron y en algunas bicicletas Giant. Va a ser muy usado normalmente entonces en estas marcas. Luego tenemos 31.6, que es una medida estándar en los cuadros de carbono, en los cuadros de aluminio, es bastante usado en muchas marcas. Luego tenemos 31.8, que es una medida estándar que se usa en los cuadros de carbono y en los cuadros de aluminio, pero es una medida poco usada en las bicicletas. Luego tenemos 33.9, también llamado 34.0, que usa muchas de las bicicletas de la marca Daho. Luego tenemos 34.9, medida usada en las bicicletas Scott, en las Genius Spark, también llamada 35.0. Y luego tenemos 35.9, que es una medida de tija que se usa en alguna bicicleta de carretera, y también vamos a encontrar la 36.0, o se conoce en todo caso la 35.9 como 36.0. Estas entonces van a ser las medidas de los diámetros de las tijas que vamos a encontrar en la mayoría de las bicicletas. Estas medidas entonces van a ser importantes que lo tengas en cuenta a la hora de poder elegir una tija nueva o una abrazadera nueva. Conocer este detalle es imprescindible cuando te toca sustituir la abrazadera o la tija, o ambos en todo caso. Otras razones que van a resaltar la importancia de saber el diámetro de la tija de tu bicicleta son las siguientes. Por ejemplo, compatibilidad. El diámetro de la tija de tu bicicleta debe coincidir con el diámetro del tubo del sillín de tu cuadro. Saber el diámetro correcto va a garantizar que la tija sea compatible con tu bicicleta y que se pueda instalar de manera segura.
Otro elemento también es la seguridad. Una tija que no encaje correctamente en el cuadro de la bicicleta puede causar daños al cuadro, puede causar daños a la tija, puede quedar inestable, lo que representa entonces un riesgo de seguridad para los componentes, pero también, lo más importante, un riesgo para el ciclista. Otro elemento es la comodidad. La elección de la tija adecuada en cuanto a diámetro te permite ajustar la altura del sillín de manera óptima para tu comodidad, para tu rendimiento y para disfrutar del manejo de la bicicleta. Otro elemento importante es el rendimiento. Una tija correctamente ajustada contribuye a una mejor posición de conducción, lo que puede entonces mejorar tu rendimiento en el pedaleo y reducir la fatiga. Vamos a ver que también el mantenimiento va a ser importante si es que elegimos una tija correcta. Conocer el diámetro de la tija de tu bicicleta va a facilitar la búsqueda de repuestos o accesorios compatibles y también te va a ayudar el mantenimiento adecuado de tu bicicleta. Entonces, en resumen, saber el diámetro de la tija de tu bicicleta es esencial para garantizar la compatibilidad, la seguridad, la comodidad, el rendimiento, el mantenimiento y para la elección de la abrazadera correcta. Entonces, como puntos finales, vamos a tratar cómo saber el diámetro de la tija o cómo saber el diámetro de la abrazadera que necesitas. Entonces, podría existir formas fáciles de conocer esta información. Ten en cuenta que ya hemos mencionado anteriormente que si conoces la información del diámetro de la tija, esto te servirá para solicitar una abrazadera nueva. Por tanto, vamos a centrarnos en la importancia de cómo conocer el diámetro de la tija. La primera forma de conocer el diámetro de la tija es retirando esta del cuadro y buscando dicha información en la parte inferior de la tija, pues lo trae tallado o estampado. Una segunda forma es usar un instrumento para medir el contorno exterior de la tija y de esta manera obtenemos la información del diámetro. Y la tercera es acudir a una tienda o taller de bicicletas y solicitar que prueben qué tija le hace a tu bicicleta. Entonces, esperamos que esta información te sea útil, te sea valiosa, ya que todavía hay algunas personas que les resulta un poco complicado poder solicitar una tija nueva para su bicicleta o una abrazadera nueva para su bicicleta. Llegamos entonces al final y estamos agradecidos por tu apoyo incondicional y si aún deseas apoyarnos un poco más, déjanos un comentario, un me gusta o compártelo y suscríbete para estar atento del contenido que vamos subiendo cada semana. Además, puedes dejar tus anécdotas, aportes, dudas o consultas abajo en los comentarios que lo vamos a leer atentamente. Gracias infinitas. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.